chicos, bienvenidos a un nuevo video del Círculo de Estudios Bizancio. Yo soy Daniela Chepiquen y el día de hoy vamos a revisar el tema de leptospirosis en el curso de microbiología médica. Acá les traje un pequeño esquema para poder revisar la taxonomía de la bacteria que vamos a estudiar hoy. Tenemos el orden de los Spirochetae, que tiene dos familias principales, Spirochetaceae y Leptospiraceae. Dentro de esta familia tenemos dos géneros bien importantes que son Treponema y Borrelia, cada uno con sus respectivas especies, ¿cierto? Ya tenemos un video en Bizancio Online sobre Treponema pallidum, la enfermedad de sífilis, hecho por Francisco, y más adelante quizá hagamos un video sobre Borrelia o ya durante el ciclo regular, ¿cierto? La bacteria de hoy va a ser Leptospira y tenemos esta clasificación que es más que todo por la patogenicidad. Por fines prácticos se ha decidido que todas las especies de Leptospiras patógenas vayan dentro del grupo de interrogans y las no patógenas, las de vida libre, vayan en biflexa. Eso es bastante importante que lo sepan. También acá tenemos un cuadro resumen con los cuadros clínicos más importantes, con las enfermedades que va a causar cada uno de los patógenos, ¿cierto? Entonces, ya Borrelia lo veremos en otra clase, como les digo. Tienen que saber que causan las fiebres recurrentes y esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, bastante conocida. La leptospira va a causar una enfermedad que tiene un nombre bastante parecido, así que no se pueden equivocar. El agente etiológico de la leptospirosis va a ser leptospira. En su grupo, en su especie interrogans, porque ahí van a estar todas las patógenas. Muy bien. He querido hacerles un pequeño resumen también de las características generales de las espiroquetas para que se sitúen un poco en contexto y ya más adelante veremos las características específicas de Leptospira. Entonces, las espiroquetas son gram negativas, no se van a teñir con gram y tampoco suelen teñirse con giemsa. Van a requerir entonces técnicas de tinción especiales, como por ejemplo la tinción de plata, la fluorescencia o microscopía de campo oscuro. Este es especialmente importante porque como las espiroquetas son muy delgadas y largas, no se van a ver en el microscopio de luz, en el microscopio convencional, sino que vamos a tener que usar esta microscopía especial. Tienen una baja tasa de crecimiento, 24 a 33 horas in vivo y algo menor in vitro. Lo podemos comparar, por ejemplo, con E. coli, que tiene una tasa de crecimiento bastante alta, de 20 minutos. Son muy sensibles a temperaturas mayores de 38 grados centígrados y las treponemas patógenas en general no pueden ser cultivadas. Aquí hablamos de Treponema pallidum sobre todo. En general las espiroquetas son de difícil cultivo. No van a crecer muy fácilmente en cultivos acelulares, por lo tanto vamos a tener que trabajar con otras técnicas diagnósticas que sean más efectivas, ¿cierto? Vamos a ver que provocan enfermedades crónicas relacionadas con el estadio. Nuevamente ponemos el ejemplo de la sífilis, primaria, secundaria y terciaria. Cada uno de esos estadios con una variedad clínica súper diferente, ¿cierto? La gran imitadora se le llama, la sífilis. Y a veces también enfermedades que son extremadamente debilitantes o paralizantes en el huésped no tratado. Acá podemos poner de ejemplo la enfermedad de Lyme. Y en general las espiroquetas como mecanismo para producir enfermedad no parecen producir toxinas. Acá vemos la microscopía de campo oscuro, las espiroquetas largas, delgaditas, finas, de pocos micrómetros de ancho. Esto es treponema, pero la mayoría de espiroquetas se van a ver de la misma manera en este tipo de microscopía. Acá vemos un poco la morfología de la bacteria. Hay que recordar que la mayoría de bacterias que se mueven por flagelos van a tener unos flagelos extracelulares. Mientras que acá podemos observar que los flagelos de las espiroquetas van a estar dentro, en el espacio periplásmico, y por lo tanto van a ser endoflagelos. Ya vamos a empezar con la enfermedad a la que vinimos, la bacteria
que la va a causar va a ser la leptospira. Y un poco de historia, la enfermedad la caracterizó por primera vez Adolf Weil, un médico alemán nacido en 1848 y que murió de hemoptisis masiva en 1916. Y bueno, en 1886 es cuando va a empezar a describir por primera vez la enfermedad, que lo que él describió fue la enfermedad difterica más severa, ¿cierto? Que ya va a llevar su mismo nombre, la enfermedad de Weil. Y un dato curioso es que un año después de que caracterizó y describió la enfermedad, él pierde la voz debido a que tenía tuberculosis laringea. Como para que lo sepan, son datos interesantes de la biografía de Adolf Weil. Ahora, las características microbiológicas, en general va a compartir la mayoría de características con las espiroquetas, ¿no? Largas, delgadas, pocos micrómetros de diámetro, en espiral. Esta es una microscopía electrónica. Y acá vemos también lo que les había mencionado, lo de las especies. Leptospira interrogans va a tener a los serogrupos patógenos, mientras que Biflexa va a tener a los de vida libre. Es bastante importante que siempre lo recuerden. Si a ustedes les preguntan Leptospira interrogans, esas son las patógenas. Muy bien. Ahora, entre las características generales también es una bacteria aeróbica que crece en medios de cultivo con sangre de conejo o de bovino, de pH bastante estrecho. Tienes que controlarlo bastante, 6.7, 7.4. Y a una temperatura de 28-30 grados centígrados. Los cultivos pueden dar positivo a los días, incluso pueden demorarse algunos meses, pero suelen positivizar a las 2 semanas. Obviamente son cultivos especiales que están enriquecidos para que Leptospira pueda crecer. Acá vemos un pequeño gráfico del Perú, del Ministerio de Salud, donde vemos el número de casos de leptospirosis en el 2019 a la semana epidemiológica 19. Eso es importante, o sea, todavía falta que transcurra más tiempo en el año, pero vamos viendo, vamos observando que la tendencia se mantiene, ¿no? La mayoría de casos van a acumularse en Loreto, en Madre de Dios, en Piura, Ayacucho. Y bueno, vamos a comenzar con la clínica. Esto es bastante importante, hay que prestar un poco de atención y siempre hay que recordar que la anamnesis es fundamental para el diagnóstico, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que averiguar? Datos epidemiológicos, contacto. ¿Con qué se relaciona la leptospirosis? Con agua contaminada y con animales contaminados. La orina de los animales va a contener la bacteria, ¿cierto? Es una enfermedad que tiene componente ocupacional, va a ser mayoritariamente en varones, incluso se ha reportado casos en los que son 80% los varones los que están infectados con leptospira, o sea, en una población de infectados con leptospira, la mayor cantidad de pacientes van a ser varones, y eso se debe, como les digo, al componente ocupacional. Quizá se dedica más a ir al bosque, a cacería, a estar en contacto con el agua contaminada. Entonces, debido a esto es que los hombres se pueden contagiar más que las mujeres. En otras literaturas también refieren que puede haber transmisión transplacentaria y por leche materna, pero es bastante raro. Ahora, la fase de incubación va a tener un lapso de 2 a 30 días, pero con una media, un promedio de 7 a 12 días, que eso es lo que nos tenemos que aprender, que después de la primera infección, del contacto que tuviste, los síntomas van a empezar a aparecer a los 7 a 12 días de la infección. Bueno, chicos, tuve que hacer una pausa porque se me iba a apagar el laptop. Seguimos. Me parece que me quedé explicando las fases, ¿no? Tenemos una fase aguda y una fase inmune. La fase aguda va a presentarse en los 5 o 7 primeros días y se va a denominar también septicémica. Vamos a tener una variedad de síntomas, por ejemplo, algunos inespecíficos, fiebre alta de 40 hasta 40 grados centígrados. De 20 a 30% de fiebres indiferenciadas podrían deberse a leptospira. También tenemos cefalea, escalofríos, temblores, tos.
dolor abdominal, náuseas, vómitos, fotofobia. Hay que recordar, esto es bastante importante, las mialgias intensas, a predominio en pantorrillas, espalda baja, disculpen. Incluso va a causar miositis, rhabdomiólisis, lo que puede elevar la CPK. También tenemos la ictericia, esta es importante. Hay que recordar, por favor, que la ictericia solamente se da en el 50% de los pacientes, aproximadamente. Pero, ¿qué nos quiere decir esta información? Que no todo paciente que no tenga ictericia, vamos a descartarlo y a decir, no, él no tiene leptospirosis, porque hay cuadros en los que no hay ictericia, pero sí tiene leptospirosis el paciente. Muy bien. Luego tenemos las erupciones cutáneas, que pueden ser muy variadas, pueden ser de tipo urticaria, maculopapular o purpúrica. Acá les traje un ejemplo. Hay que recordar que hay algunos libros que describen que esto puede ser a predominio pretibial, puede ser predominio troncal, pero también se puede presentar en algunos otros lugares. Y esto, probablemente el signo más importante que tenemos, la sufusión conjuntival, que esta sí se va a dar entre el 90 al 99% de los pacientes con leptospirosis. Y es esto, estas hemorragias conjuntivales. Acá este paciente también vemos que tiene ictericia de escleras, entonces esta foto, esta imagen de los ojos rojos con amarillo, así para decirlo, describirlo en sencillo, va a ser bien característica de la leptospirosis, ¿sí? Ahora, como les había mencionado, no hay que olvidar, no siempre hay ictericia, no siempre hay erupción cutánea, no siempre hay mialgias, pero si ven este conjunto de síntomas, hay que pensar en leptospirosis. Luego, la fase inmune, que ya tiene un compromiso multisistémico. Puede haber compromiso a nivel renal, pulmonar, hepático, cardíaco y del sistema nervioso central. Es el más leve, el que tiene mejor pronóstico, tiene menos tasa de mortalidad y puede ser incluso asintomático. Acá les traje unas fotos de un niño, vemos la ictericia en la piel, palidez, ictericia, síndrome. Este es el síndrome ictérico febril agudo. Acá vamos a describir bastante someramente la fase inmune, pero abarcando todos los sistemas que puede comprometer. A nivel renal, puede hacer una nefritis intersticial, linfohistocítica, necrosis tubular, glomerulonefritis, hiperplasia mesangial. Lo importante de la leptospirosis es que sepan que da compromiso multiorgánico, multisistémico, ¿sí? Porque ahorita estamos en microbiología, la clínica y todo esto es importante que la vayan conociendo, pero que poco a poco se vayan familiarizando con esto, ¿cierto? Ahora, en el sistema pulmonar, del 30 al 50% de pacientes con un cuadro clínico severo van a ser un síndrome pulmonar hemorrágico severo, que en la primera fase va a cursar con un síndrome de distrés respiratorio agudo, puede dar hemoptisis, tos, disnea. Luego, a nivel del sistema nervioso central, ya les había comentado, puede ser leve o asintomático y tenemos que pensar siempre en un diagnóstico diferencial de meningitis aséptica. Recuerden, van a dar signos de meningitis, pero al hacer los cultivos no va a crecer nada en los cultivos convencionales porque el leptospira no crece. Entonces, da el cuadro de meningitis aséptica. Ahora, si ya se presentan síntomas, puede haber una cefalea bitemporal, una cefalea frontal. Ya les había comentado, tiene menor mortalidad. Y luego hay otros cuadros clínicos a nivel del sistema nervioso central que son menos frecuentes, como pueden ser encefalitis, hemorragia intracraneana, mielitis, neuropatía periférica, que ya comprometen más gravemente el sistema nervioso central, ¿cierto? Ahora, en las manifestaciones cardiovasculares lo podemos tener como bloqueos, arritmias, pericarditis y fibrilación ventricular. Acá no lo he puesto, pero no hay que olvidarse del compromiso visceral, hepatoesplenomegalia. A nivel del hígado puede comportarse también como una hepatitis, puede haber disociación, hepatocelular leve a pronunciada. Seguimos. La enfermedad de Weil, yo ya les había comentado, la describió Adolf Weil,
y va a tener una triada específica: ictericia, insuficiencia renal aguda y hemorragia, pero es un compromiso multisistémico, ¿ya? Es la enfermedad ictérica severa, y en los hallazgos predominantes que vamos a tener va a ser en orina, proteinuria, leucocitos, hematuria, cilindros dialinos granulares. Todo esto, los cilindros dialinos granulares, por ejemplo, pueden ser por necrosis tubular. Vamos a tratar de buscar signos de insuficiencia renal aguda, de injuria renal también. Tenemos que en sangre vamos a ver trombocitopenia, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina ligeramente aumentados. Y en el examen físico, pues siempre miren los ojos. La hemorragia conjuntival, bien importante, y síntomas cutáneos, púrpura, por ejemplo. Ahora, una vez que tengan todos los datos epidemiológicos, eh, que tengan la clínica que les sugiere la leptospirosis, de todas maneras tienen que plantear diagnósticos diferenciales. Principal, otra fiebre hemorrágica, ¿no? El dengue. También pueden plantear una hepatitis viral, toxoplasmosis, meningitis aséptica, tifoidea, rickettsiosis, malaria, entre otros. Algunos más raros, ya como hantavirus, también podrían ser si es que tenemos epidemiología, pero en este caso vamos a quedarnos sobre todo con dengue, hepatitis, meningitis. Son cuadros típicos que se pueden confundir. El diagnóstico de laboratorio vamos a pasar aquí, que tenemos la clínica, como les digo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pedimos laboratorio, pedimos exámenes de sangre, que van a haber hallazgos inespecíficos, pero que son útiles, como por ejemplo, la disminución del potasio sérico, un aumento de la CPK, un aumento de la creatinina. Esto estamos evaluando función renal, ¿cierto? Trombocitopenia. Incluso podemos hallar bilirrubinas elevadas y transaminasas ligeramente elevadas. Ya, si encontramos transaminasas ligeramente elevadas, podemos ir descartando un poco la hepatitis viral, ¿cierto? Porque las hepatitis nos dan transaminasas muy, muy elevadas, mayor de 1000, mientras que estos solamente van a tener una ligera elevación de las transaminasas. Pruebas más específicas, tenemos la prueba de microaglutinación, que es la más importante, que nos va a medir, sobre todo, la capacidad que tiene el huésped para para atacar las leptospiras vivas, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que para poder aglutinar estos antígenos, nosotros tenemos que tener mezclas de los antígenos, porque como está dirigida a serotipos específicos, para poder abarcar mayor cantidad de serotipos, tenemos que hacer unas mezclas antigénicas y, bueno, esos ya son detalles técnicos de la prueba, ¿cierto? Pero que sepan que la prueba de microaglutinación en general es una prueba serológica, lo más importante, y que determina la capacidad del suero del paciente para aglutinar las leptospiras vivas, ¿cierto? Tenemos el ELISA para buscar IgM y otros medios especiales, como por ejemplo, esos son medios de cultivo, medios como Fletcher, EMJH, que tiene un nombre raro, pero se los voy a decir, no es necesario, es necesario que se familiaricen con el nombre, pero no tanto que se lo aprendan así de memoria, ¿no? Significa Ellinghausen, McCullough, Johnson, Harris, y como les digo, es un método especial para leptospira. Tenemos también Twin 80 y el más importante, ¿no? PCR, a pesar de que no está disponible en varios países, entonces por eso es que se usa más la prueba de microaglutinación, que es una prueba ya serológica, indirecta, ¿no? Acá sí también, vamos a encontrar material propio de la leptospira, mientras que acá estamos evaluando la capacidad del suero de responder a ciertos antígenos que nosotros estamos poniendo en la prueba. El tratamiento. El tratamiento tiene, lo importante ahorita en microbiología es que aprendan que la penicilina y la doxiciclina es muy, muy buena, es muy activa frente a las espiroquetas en general, y no va a ser la excepción en la leptospira. Pero podemos añadir también cefalosporinas como ceftriaxona, cefotaxima,
y acitromicina en casos ya en donde, por ejemplo, tengamos que utilizar también penicilina intravenosa porque es una enfermedad de leptospirosis ya muy grave que requiere un tratamiento farmacológico más intenso, pero en general en una leptospirosis sencilla podemos usar penicilina, si eres alérgico, doxiciclina. El régimen de doxiciclina es, en general, 100 miligramos 2 veces al día vía oral por 7 días, pero eso todavía no es necesario que se lo aprendan, se los voy diciendo. Va a depender mucho del paciente y algo que sí no pueden olvidar es la reacción de Halisch-Herxheimer, que se da en general en el tratamiento contra las espiroquetas y se debe a que como empezamos el tratamiento, van a empezar a morir las espiroquetas y al morir liberan antígenos y la leptospira muerta también va a hacer que el cuerpo vaya a desencadenar respuestas proinflamatorias, citoquinas, que van a hacer que se exacerben algunos síntomas. Por ejemplo, puede hacer que aumente el rash que ya existía, puede haber cefalea, fiebre, dentro de las primeras 24 horas de iniciado el tratamiento, ¿cierto? Hay que ver cómo evoluciona el paciente, hay que observarlo, normalmente suele pasar, pero en el caso de que se complique, habría que reevaluar y ver cómo podemos tratar, ¿cierto? Bueno, he tratado de hacer un resumen bastante pequeño de la leptospirosis para que vayan teniendo un acercamiento hacia esta bacteria, los que recién estén llevando microbiología y los que ya lo han llevado, pues tengan un pequeño esquema mental sobre cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento. Cualquier pregunta me la dejan en la cajita de los comentarios. Eso es todo por mi parte hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de seguir conectado en Bizancio Online para más videos sobre microbiología y también sobre muchos otros cursos. Muchas gracias.